Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Injerencia de las fuerzas extranjeras en El Salvador. Antes de terminar este tema hablaremos sobre la injerencia de las fuerzas extranjeras en El Salvador, así como sobre la inversión del capital norteamericano que estaba desplazando al inglés. ¿Cuál era la realidad? El primer ferrocarril en el país fue construido por una compañía inglesa, pero quiero dejar bien sentada una cosa: el desarrollo del capitalismo en El Salvador tiene una peculiaridad. No se inició a partir del establecimiento de compañías extranjeras, como en el resto de países de Centroamérica, donde las compañías bananeras establecidas pusieron en marcha el capitalismo. En El Salvador el desarrollo del capitalismo venía desde antes de la independencia de España como reflejo de la primera revolución industrial en Europa, que en gran escala desarrolló la industria textil. Nació la demanda de colorantes naturales y en El Salvador surgió la producción añilera. Esta trajo una serie de cambios en las relaciones de producción. Se inició el proceso del capitalismo y se iba formando una burguesía que estaba saliendo de los terratenientes feudales y se diferenciaban de ellos haciendo la salvedad de las características del feudalismo colonial, ya que aquel no era el mismo feudalismo europeo de la época de la colonia. Se iba formando una burguesía agrícola que empezó a defender su patrimonio. Las compañías fruteras trataron de meterse en el café y adueñarse del mismo, pero aquella burguesía se los impidió. Solo en algunos renglones como en la construcción del ferrocarril, por ejemplo, se abrieron espacios a compañías extranjeras, lo necesitaban, pero no estaban en condiciones de permitirlo. La burguesía agrícola desarrolló su propio sistema bancario. Bancos extranjeros como el Banco de Londres vinieron bastante después, con funciones muy limitadas impuestas por las leyes nacionales. El ferrocarril fue construido por una compañía inglesa que se unió con la familia Dueñas. Le dieron 49 años de plazo para usufructuar el ferrocarril, terminado este tiempo pasaría a manos del Estado. Luego, en 1907 o 1908, se inició la construcción del Ferrocarril del Oriente por una compañía norteamericana, subsidiaria de la United Fruit Company, IRCA. Este cruzaría los cafetales. En los años 20, un avance importante del imperialismo norteamericano en el terreno económico consistió en que compró a los ingleses la deuda externa del Estado salvadoreño, que para aquel tiempo era muy grande, como 18 o 20 millones de colones. Los bancos norteamericanos se hicieron cargo e intervinieron las aduanas para cobrar los impuestos y de este modo hacerse directamente el pago estatal. Así eran los tiempos de antes. Los bancos aplicaban directamente ese tipo de normas para el cobro de sus préstamos o créditos a gobiernos extranjeros. En la República Dominicana, por ejemplo, les resistieron el cobro directo de la deuda. Entonces los invadieron, establecieron el gobierno de Trujillo y se tomaron las aduanas. Empezaron a cobrar los impuestos aduaneros y así hacerse efectivo el cobro de la deuda del gobierno. Ahora bien, esto no significaba que el imperialismo norteamericano pasara a tener el control de toda la situación, ni de toda la economía, ni del Estado. Recordemos las relaciones con Alemania, las ya mencionadas, cuando el ejército salvadoreño era educado por Alemania, lo cual duró bastante tiempo. Todavía en 1939 el director de la escuela militar era un general alemán, prestado por ese gobierno alemán, y los yanquis obligaron a echarlo y a aceptar a un coronel norteamericano. Este estuvo brevemente. Después lo sacaron y pusieron a un oficial salvadoreño. Martínez era germanófilo, simpatizante de Hitler y lo apoyaba. Durante los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, Martínez abastecía de diésel a submarinos alemanes que andaban por las costas del Pacífico y eso, por supuesto, le puso en contra a los norteamericanos.
Realmente antes de los acontecimientos de 1932 no se podía decir que el imperialismo norteamericano fuera quien tenía bajo su control las relaciones de Martínez con Hitler. No, no fue así. Incluso los yanquis veían con desconfianza a Martínez. No querían reconocerlo como presidente. Durante la insurrección de 1932, apareció un barco de guerra norteamericano por las aguas de Acajutla y enviaron un telegrama a Martínez diciendo que iban a desembarcar para ayudar al aplastamiento del Partido Comunista. Martínez les contestó que no lo permitía y mandó a emplazar en la playa de Acajutla unos cañones viejos que tenían. Esa es la realidad de la situación, es decir, tenemos que ver y explicarnos la historia como es, sin inventar situaciones que después no se entienden.